Pues nada, antes de nada, muchas gracias por estar aquí conmigo, Lucía. ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo gracias a estás? ti, Shane. ¿Y Estoy cómo va? súper contenta de que me hayas invitado para estar aquí hablando contigo un rato y con tus espectadores. Muchísimas gracias. ¿Y me has contado tu primera entrevista? No me lo puedo Sí, creer. la primera vez que me entrevistan para RQL, con algo relacionado con RQL, así que tienes el honor. Sí, claro, claro. Y ya sé que algunos de mis seguidores ya te siguen, pero para la gente que no te conozca, ¿puedes presentarte, el quién Sí, eres, qué haces, todo eso? claro. Me llamo Lucía, soy española y trabajo como profesora de español. Estudié filología hispánica y algunos másteres relacionados y ahora me dedico a eso, a enseñar español. En YouTube, en el podcast, en las redes y en mi trabajo también. Ajá, así que enseñas en como clases también, ¿no? Como no solo en YouTube. Sí, doy clases de español Ujú. ahora mismo online en una universidad en China. Ajá, qué guay, qué guay. Pues antes de entrar en todo eso, Sí. porque no sé si has hablado de esto ya en tu canal o algo, pero yo no sé. ¿Puedes explicar el nombre de tu canal? El que yo no puedo pronunciar para nada, por cierto, como no me Mi salen los canal, R's. sí. Mi canal es RQL y Ujú. muchísima gente me preguntaba qué significa RQL, así que cuando alcancé los 5.000 suscriptores en YouTube hice como un vídeo especial de celebración Ah. y expliqué por fin qué significaba RQL, ya era hora, pero bueno. RQL viene de una expresión en español que es R que R. R que R, solo con R's, es hacer algo con persistencia, con insistencia, con constancia. Entonces, por ejemplo, podemos estar estudiando español R que R, trabajando Ah. duro, etcétera. Por eso hice un juego de palabras Ujú. con R que R y L, español, lengua extranjera. Sería Ajá. como estudiar español con insistencia, ¿no? Con constancia. Ah, ya veo. Ah, interesante. Interesante, sí. Pues dime, ¿cómo empezó todo esto contigo con los idiomas? Mencionaste que estudiaste en la universidad, sí. Dime de tu recorrido hasta ahora. Bueno, mi experiencia con los idiomas empezó más o menos tarde. Siempre se me daba más o menos bien el inglés, pero Ajá. dentro del contexto de España, que en España se nos dan fatal los idiomas en general, porque el sistema educativo en España con los idiomas por ahora no se lleva muy bien, no tiene muy buena relación. Hay una metodología muy tradicional, bastante de gramática, traducción y así. Entonces, a mí se me daba más o menos bien el inglés dentro de lo que es darse mal, Ujú, pero no tenía mucho interés. Luego mi interés por los idiomas fue aumentando durante la carrera, cuando tenía ganas de viajar. ujú, Yo estudié la carrera de Filología Hispánica, Lengua y Literatura Españolas, ujú, y cuando estaba estudiando, porque ya sabía que quería ser profesora de español, cuando estaba estudiando, entonces estudié un poco de italiano, me saqué la 2, luego lo ujú. perdí porque nunca más lo practiqué, pero bueno. Y después, estudiando los másteres, estuve viajando mucho a donde pude, estuve viviendo en Inglaterra, enseñando español en un instituto, practiqué más mi inglés, debería haberlo practicado más, pero bueno, ese es otro tema. Y también estuve viviendo en China. Y entonces ahí también enseñaba español Ujú. y sigo enseñando español en China, aunque sea online, y empecé a estudiar chino. Esa es mi relación breve con los idiomas. Ajá, sí. Y como profesora, ¿hay algo en específico que te atrae a enseñar idiomas o es tú tienes pasión por enseñar en general? Bueno, desde pequeña he tenido pasión por enseñar en general Ajá. y por corregir. Yo tenía un problema muy grave con corregir. De Te hecho, gusta tengo mandar, ¿no? recuerdos, sí, tengo recuerdos de mí en el colegio terminando los deberes pronto y después mis amigas me daban sus deberes para que yo los corrigiera antes de dárselo a la maestra. Sí, tenía un problema Ah, claro. y sigo teniendo un problema con corregir. Así que me viene bien el trabajo como profesora Sí.
porque puedo justificarlo de corregir sin que haya ningún problema y sin que Sí, tenga pelea con nadie. claro. Y aparte, bueno, mis ganas de enseñar, siempre he estado dando clases privadas. Ujú, Por ejemplo, en el instituto daba clases privadas a niños del colegio para ayudarles con algunas asignaturas. mm, Luego en la universidad también daba clases privadas. Y siempre me ha gustado muchísimo mi lengua, el español, porque me encantaba la literatura, me encantaba escribir. Por eso yo creo que he acabado enseñando español. ajá, Sí. sí. Interesante. Así que hablas obviamente español, inglés y chino. Sí, porque el italiano ya no cuenta. Ok. El italiano ya murió en mi cerebro. Y el chino muy poco. Muy poco. Estoy estudiando ahora el tercer nivel de chino, que es el HSK3, Ajá. pero muy despacio, porque dedico mi tiempo mucho más a otras cosas. Por eso no tengo mucho Ah, tiempo dirigido al chino, pero sí un poco. es difícil para ti sacar un rato para estudiar y todo eso. Sí, no quiero decir que no tengo tiempo, porque tengo tiempo para lo que más me interesa, pero Sí, pero me gusta mucho el chino, me gusta mucho, siempre es aunque le así. dedique poco tiempo. Ah, Mm. sí. ¿Y crees que si puedes aprender chino, te ayudará con enseñar a los chinos? ¿O es más... Muchísimo, Sí, ok. me ayuda muchísimo, Mm, porque yo detecto, cuando conocemos la lengua de nuestro estudiante, detectamos antes los errores que pueden tener. mm, Un ejemplo, en chino es el mismo verbo para vivir en un sitio o alojarse. ok. Entonces, mis estudiantes chinos tenían siempre el problema de voy a vivir en este hotel durante las vacaciones. Ah, Y ujú, claro, yo al principio no sabía dónde estaba el problema, pero cuando empecé a estudiar chino, y mm, a avanzar en mi nivel ya sabía que es que en chino es el mismo verbo para vivir o alojarse. Son cositas así por las que sí. yo he ido no detectando, sino adelantándome. Antes Ujú. de que haya este problema, yo lo explico. Antes de que ellos tengan el error, yo explico que cuidado porque pueden tener este error. Sí, y supongo que si entiendes el porqué del error es mucho más fácil corregirlo, ¿no? Sí, exacto. Ah, Mm. ok, sí. Por eso me ha ayudado mucho. Y también porque son estudiantes universitarios, ¿no? Mis alumnos. Y son grupos dependiendo de la clase, 20 alumnos. Entonces, como siempre ocurren en las clases de muchos alumnos, de 18, 19, 20 años, siempre hay escenas como cuando estoy moviéndome en los grupos de Zoom, que yo Ujú, uso Chumu, que es como Zoom, pero chino. ok, ujú. Cuando yo estoy moviéndome en los grupos, siempre hay algún estudiante que dice, ha venido la profesora, pero en chino. Ajá. Que es como, estamos haciendo otra cosa, pero cuidado, ha venido la profesora, vamos a hacerlo. Y claro, como yo sé cómo se dice en chino, pues ya, sí, ha venido la profesora, chicos, venga. Puedes jugar un poquito más, Sí, sí. sí, sí, exacto. Qué guay. Y has dicho antes también de... Hablabas inglés bien dentro del contexto de los españoles. Todo el mundo dice eso, me parece, que, bueno, y hay el meme, ¿no? El inglés se enseña mal. Sí. ¿Crees que es verdad que en España el inglés se enseña mal o se enseñan los idiomas mal en general? A ver, los idiomas mal en general, sí, Mm, sí. En lo que es el sistema educativo, sí. Quizá en las academias y en la Escuela Oficial de Idiomas ujú, con profesores nuevos, con una formación más actualizada en el enfoque comunicativo, quizás estarán mejorando. Pero en el sistema educativo actual, con unos profesores con formación más antigua, una formación más tradicional en lenguas, sí. ujú, Básicamente porque enseñan el idioma escrito. Pero ujú. luego en la clase no hablan en ese idioma, no hablan en francés, no hablan en inglés. Entonces yo salí del instituto escribiendo estupendamente en inglés, pero hablándolo o entendiéndolo, la comprensión auditiva, fatal.
Sí, Ajá, sí. Sí, creo que es verdad porque nosotros estudiamos francés durante muchos años, por ejemplo. Yo sí, no hablo ni una palabra de francés y sí, creo que es normal en la escuela y supongo que tampoco como adolescente, no sé si es diferente en diferentes países, pero no tienes tanta interés, ¿no? Tanto interés en aprender otro idioma si no tiene mucha relación con tu vida. No sé, por ejemplo, para mí un chaval aprendiendo francés aquí en Inglaterra, ¿para qué? No sé, no me interesa, ¿sabes? Pero exacto. ahora entiendo cómo me hubiera ayudado un poquito. Sí, eso es muy triste, pero es la realidad. Sí. A mí me pasó lo mismo, porque yo también estudio francés en el instituto, Mm, muy poco, 2 o 3 años de francés, mm, y ahora mismo hablo 3 palabras. Puedo decir 3 palabras en francés y ya. mm, Y es muy triste porque es como que no nos enseñan la función o qué podemos lograr sabiendo más idiomas o lo interesante que es. ujú, Porque si, por ejemplo, en las clases viéramos vídeos divertidos de YouTube, ¿no? Vídeos ujú, que nos podemos encontrar súper chulos de lenguas extranjeras en YouTube o cualquier cosa, ujú, cualquier recurso online que haya, yo creo que despertaría muchísimo el interés de los estudiantes ujú. en la escuela secundaria o en primaria y la motivación. Pero si no hay Sí. nada que los motive, es como, bueno, esto es una asignatura, voy a probarla y se acabó. Sí, y además es una asignatura dura para la mayoría de la gente, así que no, sí, no voy a prestar atención porque voy a Sí, suspender de todas formas. Sí. sí, no se me da bien. La frase Sí. típica es, no se me da bien. Sí. Ya intentaré aprobar y ya, no se me da bien. No No, soy bueno. no Esa es soy la de frase. idiomas, sí. Sí, 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 no soy bueno, no soy Mm. buena en los idiomas, que es mentira, Ah, pero bueno. sí, 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 claro. Y bueno, has dicho que enseñas clases, pero ¿por qué creaste el canal y el podcast? ¿De dónde surgió todo eso? Eso yo también me lo pregunto. También me lo pregunto. Cuando empecé en China, Ujú, porque ya había enseñado español como lengua extranjera en Inglaterra, pero cuando empecé en China, ujú, mm, me puse unas expectativas de mí más altas y entonces mm, hice muchísimas más investigaciones de los contenidos que había en Internet, cómo podía mejorar. También había hecho el máster de enseñanza de español como lengua extranjera y eso todavía me motivó más. Y con la búsqueda en Internet empecé a ver que había algunos recursos ujú, para enseñar español. Bueno, algunos no, había muchos, pero era como que yo tenía ganas de hacer mis propias cosas. ujú, Viendo lo que había, yo tenía ganas de hacer también lo mío, porque siempre me ha gustado lo digital, siempre he mm, estado creando blogs, creando alguna cuenta en YouTube también, aunque de otra cosa, de viajes. Siempre he estado haciendo cosas en Internet. ujú, Entonces, cuando me puse a investigar sobre español, es como que algo me hizo clic y dije, yo ujú, también quiero. Y entonces empecé tranquilamente con Instagram ujú, a añadir fotos con algunas explicaciones de expresiones españolas, vocabulario, ujú, gramática, no mucho. Y luego creo que lo siguiente fue el podcast, ajá, por una razón muy sencilla, y es que yo estoy completamente enamorada del podcast. ajá, sí. Me encanta escuchar podcast. Yo Ujú, me voy a hacer deporte, al matadero, a sufrir, al gimnasio, pero el podcast me salva la vida. Me voy a sacar a mis perras. El ujú, podcast me acompaña. Soy ujú. una gran amante del podcast y por eso hice podcast, Sí, para aprender español. sí, creo que eso es muy normal, ¿no? Creas el contenido que tú quieres ver o que no existe, o sí, porque Ujú, es igual conmigo. Yo tengo un podcast bastante pequeño para los estudiantes del inglés y obviamente hay un montón de contenido para los estudiantes del inglés, pero siempre hay algo que faltan o bueno, según mi ojo. Y yo quería hacer
lo que Sí. me gustaría haber tenido en español, por ejemplo, tal cual. Y sí, así es mucho más fácil crear, ¿no? Porque si no, vas a intentar seguir los otros, los demás y copiar y no sé, es difícil. Sí, exacto. Que puedes, para dar una clase, puedes coger un recurso que ha publicado gratuitamente otra persona, Ujú, pero, por ejemplo, en la asignatura de audiovisual de China, de la universidad en China, que tienen que ver vídeos y escuchar audio y hacer ejercicios con ellos para ujú, practicar la comprensión auditiva. Pero hay que coger recursos de otras personas y preparar una explotación didáctica, preparar unos ejercicios para trabajar los vídeos de otra persona. mm, Entonces, tener que hacer trabajo con las cosas de otras personas, ¿por qué no hago yo mis cosas y ujú. trabajo mis cosas, no? Sí, y ahí ganas más, sí. Sí. Y ahora tienes el canal de YouTube también. ¿Prefieres hacer los vídeos de YouTube o el podcast? Porque me A parece ver, que te lo pases muy bien con el YouTube. sí, me lo paso muy bien. Al principio yo no quería hacerme canal de YouTube porque yo tenía la idea de, bueno, YouTube está explotado, Ujú, hay demasiados vídeos, nadie me va a encontrar, ¿para qué me voy a molestar en perder el tiempo? Y por eso estuve varios meses con la idea de, ni de broma, mm, no. Pero luego, no sé, dije, bueno, como tengo que grabar podcast, cuando esté grabando el podcast me pongo la cámara ujú, y ya está. Entonces hago doble, podcast y vídeo. ujú. Y lo subí. Pero claro, luego está esa idea de, bueno, esa mosca dando por saco, molestando de, venga, hazlo mejor, hazlo mejor, hazlo mejor. Y acabé haciendo vídeo sin podcast y exclusivo para YouTube y queriéndolo mejorar y mejorar y al final, sin darme cuenta, acabé haciendo muchos más vídeos Ujú, para YouTube. ¿Y qué me gusta más? Hombre, yo creo que YouTube. mm. Pero me encanta el podcast, pero es que YouTube te da, te da pie a que uses mucho más la imaginación Mm, ujú. y a que yo haga mucho más la tonta. Puedo hacer mucho más la tonta en YouTube que en el podcast. Sí, Sí, pero lleva mucho más tiempo, muchísimo más tiempo. muchísimo más. No, pero el elemento visual es muy grande, sí, aporta mucho, sí, y Exacto, puedes... aporta muchísimo. Mm. Sí, son muy entretenidos tus vídeos, me gusta mucho. Y, Gracias. ¿crees que tu contenido en tu canal ha cambiado mucho desde el principio? ¿Has cambiado cómo piensas en presentar la información? Sí, y de hecho tengo las ganas de borrar los primeros vídeos Ah, porque ¿de son verdad? lamentables. Sí, porque como te dije, son yo con un micrófono y leyendo el Ajá. podcast o hablando así, que no es tan entretenido. Mm, Sí, ha habido como una evolución, a mejor, espero. ujú, Espero y creo que sí. Y sí, y creo que cada vez metía un elemento más cómico, intentando hacer más momentos divertidos en el ujú. vídeo, más irónicos. Entonces sí, he ido hacia una evolución con más humor en los vídeos. Sí, y quieres centrarte más en como aportar contenido en contexto o quieres explicar algunas cosas también? ¿Crees que hay ayuda a veces tener explicaciones o estás más del Ujú. equipo, pues tenerlo en contexto es lo mejor Hombre, por supuesto que tenerlo en contexto es lo mejor, de eso mm, no hay ninguna duda. ok, Español en contexto es necesario. sí. Pero no hago como historias, no hago Ujú, historias. Lo que hay dentro de los enfoques nuevos de aprender español con historias, eso lo hago más en el podcast, porque ujú, como puedo hablar tranquilamente, ujú, es como diferente. En YouTube me dedico a explicar español coloquial especialmente, ujú, porque sí que me gusta mucho la gramática, ujú, es que hay tantos vídeos de gramática
Hay Sí. muchísimos. Ujú, Entonces, sobre todo son cuestiones culturales, explico cuestiones culturales de ujú, España, cosas que creo que deberían saber, que he notado ujú. en mis propios estudiantes o en correos que recibo, cosas así. Voy sacando información de ahí y lo convierto en vídeo. Sí, español coloquial, Ujú, cuestiones culturales, expresiones ujú. Sí. típicas españolas. Sí, porque la gramática es difícil, ¿no? Porque puedes intentar dar una explicación demasiado breve, ¿no? Y luego creas más problemas que resuelves, pero a veces sí, toca explicar algunas cosas que es mucho más fácil tener una explicación básica en vez de, no sé, sentarte frente a muchas horas solo para coger alguna cosa, pero es difícil, porque yo creo que intentar aprender sin nada de la gramática me parece una pérdida de tiempo más de nada, porque es, ¿por qué? No sé, vas a pelear con tantas cosas que son muy fáciles al fin y al cabo. Pero es verdad que al mismo tiempo te puedes trabar bastante, ¿no? Te puedes liar con eso, crear más problemas que resuelvas con intentando sí, como explicar todo elemento, cada elemento sí, no sé, bueno, no sé qué estoy Sí, diciendo. yo no creo ni en el abuso, Mm, abuso del enfoque en la gramática, ni tampoco creo en olvidar la gramática. A mí ujú, me gusta un punto medio, ¿no? Porque últimamente, creo que está cambiando ya, pero mm, últimamente en el enfoque comunicativo que hay ahora en la enseñanza de lenguas, ujú, la metodología comunicativa es como lo importante es la comunicación ujú, y punto. La sí, gramática es como vendrá sola, por arte de magia aparecerá el conocimiento gramatical en ujú, tu cerebro. No creo eso, creo que sí que hay que darle algo de importancia a la gramática, pero ujú, sin abusar. sí, Ni tanto, como esta expresión en español, ni tanto ni tan calvo, ¿no? ajá, ok, En el sí. medio. Ujú. Sí, no, estoy de acuerdo. Y cada uno tiene que encontrar su propia manera, ¿no? Porque somos diferentes, pero como has dicho, hablas mucho en tu canal del español coloquial, jerga, cosas así, cosas que me encantan porque es difícil entender cosas así. Algo que me interesa, una cosa para mí es entender la jerga, ¿no? La español coloquial. Pero en cuanto a el uso por los estudiantes, Sí. ¿qué opinas tú de usar mucha jerga, como si soy inglés, ¿qué pasa, tío, tronco? Pues que se puede pasar un poquito con la jerga, como obsesionamos un poquito demasiado como estudiantes. Bueno, a ver, yo creo que la jerga tiene su momento. Ujú, Y hay que saber dónde, ¿no? Igual, sí, claro, me estás diciendo, porque si una persona solo sabe decir, hola, ¿qué tal? Estoy bien, adiós, ujú, pues ahí quizá la jerga no sería necesaria. Pero conforme vas avanzando un poquito más, no pasa nada si añades, en lugar de hola, ¿qué tal? ujú, Cuando estás en un contexto de amigos, hey, ¿qué pasa, tíos? mm, Perfecto, aunque el nivel sea bajo. Pero sí hay que saber que en una misma frase no hay que abusar y meter cuatro expresiones de la jerga, ¿no? ujú. De jerga coloquial, que lo he visto. A Sí. veces me escriben o yo lo veo en alguna parte por las redes sociales y en una misma frase me veo 800 cosas de jerga que son totalmente innecesarias. Ujú. Yo creo que lo más importante es hablar de forma natural Sí. natural. Igual que harías en tu lengua, que no vas a abusar de jerga, aunque Ujú. estés en un contexto de amigos, pues lo mismo en la lengua meta, en español en este caso, sin abusar. Sí. Y no pasa nada si alguien no tiene un español perfecto, pero si quiere usar el español coloquial, a mí me parece maravilloso. Sí, para mí es un tema delicado, no sé, porque, como has dicho, es normal querer
comunicarte de forma natural, sonar natural, pero al mismo tiempo, no sé, como profesor, por ejemplo, si tengo un estudiante que me llega y está hablando con mucha jerga de Londres, por ejemplo, es como, me da vergüenza un poquito. Suena mal, pero es un poco como, estás haciendo demasiado, ¿sabes? Es un poco, pero tú no estás Sí, de como que Londres. está Un forzando la situación. a veces sí, pero es como, yo creo que pienso demasiado sobre ese tema porque a veces como me sale un tío o tía y estoy un poco, no sé, sé que es normal decir cosas así, pero como soy inglés y no, no sé, a veces es difícil como estudiante entender la adecuación, ¿no? De la jerga y como quizás está un poco como hay mucha jerga en las series, por ejemplo, como veas La Casa de Papel, vas a pensar que se dice una palabrota cada tres palabras. Es como los españoles hablan así, es Bueno, a como... ver, en la calle sí. A ver, sí, hablan no, un poco así, depende. pero... Pero no sería algo extraño. Los españoles yo creo que somos mucho más coloquiales Sí. como cultura Ujú, que otras culturas. Somos mucho más coloquiales y cada vez más, porque hace 30 años la gente no hablaba ujú, de forma tan abierta. Se podría decir en ese sentido que eran como un poquito más formales, eran un ujú, poco más formales. Cada vez las nuevas generaciones son más abiertos, se sienten más libres de hablar cómodamente, con esa comodidad ujú, de estoy hasta las narices y no estoy cansado, ¿no? De ujú, recurrir al español coloquial. sí. Em, pero sí, hay que saber hay que saber la situación. Sí, es cosa de tener mucho input, ¿no? Como porque tienes que saber la adecuación y sí, es diferente usar un modismo, por ejemplo, que pega en cierto momento y, no sé, decir un tío, hombre, tronco, cada frase, eso es, no sé, hay diferencias Sí, ahí, diría sí, yo, exacto. pero... Es lo que has dicho tú. Estar expuesto o estar expuesta a más input Ujú, de diferentes situaciones, no solo la casa de papel, como tú has dicho, porque si no van a pensar que cada dos por tres hay una palabrota, que las hay en muchos contextos, pero diferentes situaciones, diferentes tipos de input que sean más formales, ujú, que sean no formales, pero un punto medio, esa situación cotidiana de ujú, personas que no son siempre jóvenes para ujú, saber cómo hablan y por tanto cómo hablar cuando estemos delante de ellos, porque ujú. yo no voy a hablar igual que mi madre o igual que mi abuela, no tiene nada que ver. O sea, algo un poco aleatorio, por así decirlo, que creo que me ha ayudado mucho últimamente con eso, es MasterChef Celebrity en español, porque como tienen ese dos lados, ¿no? Tienen los concursantes, hablan entre sí, sueltan Sí, palabrotas, me cago en cualquier cosa, y luego tienes las jueces, hablan en un registro más formal, es una mezcla, bueno, no tienes por qué ver eso específicamente, pero cosas así, cuando hay una mezcla, o incluso algo como una comedia con muchos personajes, tipo Aquí no hay quien viva, ¿no? Tienes muchos registros, muchos tipos de sí, persona, eso es. y sí, Sí, de ves esto. ejemplos de tipo de, por ejemplo, la jefa, cómo hablan las jefas o los Mm, jefes, cómo hablan ellos ujú, delante de sus empleados, ujú, cómo hablan los empleados ante sus jefas. ujú, Sí, ese es exactamente, es como ver los tipos representativos de la sociedad. Y me encanta lo que has dicho, el contraste de los jueces con los concursantes, ujú. ese contraste de forma de hablar. Sí, es muy buena idea. Un Sí, buen no. programa para aprender A eso. mí me gusta mucho. Y bueno, hablando de programas, a ti te gustan las series españolas, películas españolas? Uy, sí.
Me gustan mucho. Luego Muy tengo un bien. problema para acordarme de los nombres, sobre todo de las Ujú, películas, ujú. pero sí, series, yo soy fan, auténtica fan, y además siempre lo recomiendo a todos los estudiantes del mundo, El Ministerio del Tiempo. Ah, genial, sí. Esa serie es maravillosa, Ujú. es lo mejor que ha creado la televisión española, de verdad. Sí, no, bueno, estoy casi de acuerdo porque estoy enganchado a tope aquí en No hay quien viva, así que es muy, es muy difícil superar eso para mí, pero no, es casi perfecto y más para los estudiantes porque tienes muchos registros, pero tienes esa parte cultural también, ¿no? Eso Puedes es, ver partes de la historia. sí. Es muy interesante, muy Sí, interesante. es que en el Ministerio del Tiempo tienen todo, Mm, porque hay un montón, claro, necesitan estar pendientes, estar atentos para pillar, para entender todo. ujú, Pero en el Ministerio del Tiempo hay un montón de crítica ujú. a la sociedad española, muchísima. Mm, sí, Entonces viene muy bien porque así entienden también no solo los aspectos culturales, que ahora hablamos de eso, sino cómo piensa la sociedad. Por ujú, ejemplo, hay críticas a los funcionarios. ujú, Existe la idea en España de que los funcionarios están acomodados en sus trabajos porque son trabajos estables para toda la vida. Entonces ujú, son muy vagos, se ujú. van a tomarse un café a la cafetería, vuelven al trabajo, al rato se vuelven a ir y existe esa crítica. Ajá, Son cositas que podemos ir pillando para entender la sociedad española ujú. y hay un montón, bueno, también hay críticas a la política, por supuesto, que Claro. eso es necesario en España, criticar la política, porque hay En todo mucho el que mundo, creo. criticar. Y también hay un montón de datos de historia y de literatura. Mm, Sale Cervantes, ujú. sale Lope de Vega, ¿quién más sale? Salen un montón de escritores, incluso hay cosas, hay alguna cosita del Lazarillo de Tormes, que sale alguien que podría ser el Lazarillo. Hay cosas increíbles que para un estudiante de español que no solo está interesado en la lengua, sino también en la cultura, en la literatura, en la historia, esa Mm, serie lo tiene todo. Habla de la conquista de América, ujú. habla de la independencia de las colonias, increíble. Sí, pues yo diría si, incluso si solo tienes interés en la lengua, es casi imprescindible, ¿no? A entender un poco de la cultura, de la historia, Ujú. porque eso es el idioma, ¿no? El idioma no es solo palabras y significados, es la Exacto. historia, son las personas y sí, sí, forma gran parte de entender un idioma de un nivel más alto, yo creo. Sí, exactamente. Y Total. aparte del Ministerio de Tiempo, ¿tienes otros favoritos, otras recomendaciones? A ver, es que esa ocupa todo mi corazón, esa serie. A ver, Está muy bien. bueno, hay series históricas muy buenas que no solo por la historia, sino por cómo han formado la trama y todo, que me encantan, como por ejemplo Isabel. Isabel Estoy es la con serie eso ahora, sí. de Isabel la Católica, bueno, de Ujú, los Reyes Católicos, ujú, muy buena, a mí me encanta. ujú. Hay otras como Mar de Plástico, Eso que me suena. Mm, es policíaca mm. y está localizada, está ambientada en, no sé si Almería, bueno, en Andalucía. Mm. Muy chula, también muy chula. Me encantó. Sí. ¿Y más series? Bueno, como acaban de lanzar la nueva temporada de La Casa de Ah, Papel, ¿qué opinas de La Casa de Papel? a ver, yo tengo que ser sincera. Ujú, Yo La Casa de Papel creo que vi hace 2 años o así ujú. las dos primeras temporadas, pero me ponen muy nerviosa las series que enredan y enredan y enredan y enredan, hacen Ujú. mucho lío y lío, lío, y ya la dejé de ver. Lo siento, soy como...
Tengo que ser la única profesora de español que no ha visto o no ve La Casa de Papel. Bueno, Sí, no creo. Puede ser. Yo estoy completamente de acuerdo. Estoy viendo la nueva y está bien para pasar un rato, pero las primeras dos temporadas para mí son muy geniales, muy sí. interesantes. Después se nota que has intentado desarrollar bueno, sacar más historia de la nada solo para Mm, ganar más dinero y bueno, sí. se vuelve un poco Fast and Furious, ¿no? Es como mucha explosión, mucha movida. No sé, es un poco tonto. Sí, por eso yo vi solo las dos primeras y yo Ujú. sé que todo el mundo dice, tienes que ver La Casa de Papel y los estudiantes español también están como locos con La Casa de Papel Sí. y hay un montón de vídeos en YouTube de vocabulario de La Casa de Papel, español Ujú. coloquial de La Casa de Papel, pero es que yo no pude, yo terminé, creo que terminé la segunda y ya dije, es que es demasiado eh, demasiado comercial ya, porque Mm, es lo que tú has dicho, ¿no? Que mm. han intentado enredar y enredar para seguir sacando temporadas cuando ya no tenía mucho sentido, en mi opinión. Sí, no, en el Pero a mío la gente le también. encanta. Ahora tienen la quinta temporada, parte uno y parte 2. Pero ¿qué me estás contando? ¿Es como lánzalo todo o es temporada quinta y sexta? O no sé, bueno, en fin. Y en cuanto al futuro de tus proyectos, de tu canal, de tu podcast, supongo que piensas seguir con todo, ¿no? Vas a seguir Sí. haciendo vídeos y... Sí, porque esto queda mal decirlo, ¿no? Pero yo estoy totalmente enamorada de del contenido que creo y de... No del contenido que creo, sino de la interacción, Mm. de toda la gente que me dice, esto me ha ayudado muchísimo, esto me ha gustado porque bla, bla, bla. Entonces, crea como adicción, ¿no? A Ujú. seguir creando contenido, sí. Sí, es muy gratificante Sí, es cuando... muy gratificante, esa Mm. es la palabra, es muy gratificante. Entonces, sí, voy a seguir con el canal, con el podcast, con las redes y además estoy preparando algo para dentro de 2 meses, quizás, estoy Ujú. preparando algo, Una todavía no he sorpresa. dicho nada. ¿Qué? Una ¿Perdón? sorpresa. Sí, es como una sorpresa. Estoy preparando algo que no existe, no está, he hecho una investigación en internet Ah. y es un contenido que no existe, que es para ayudar a algo del aprendizaje de español y no existe. Entonces lo estoy creando. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Y quieres seguir dando clases también? ¿O piensas dejarlo en el futuro para centrarte más sí, el contenido? No creo que deje de dar clases porque me gusta mucho. Mm. Me gusta mucho la docencia. Sí que me gusta muchísimo la creación de contenidos, me encanta. Ujú, Y puede que cree, bueno, dentro de estas sorpresas, puede que cree cosas enseñando ujú. sin necesidad de que sea una clase, ¿no? Con Sí. otras personas en vivo. Ujú. Pero sí, creo que seguiré dando clase. Quizá no sea en la universidad en China o en otras empresas, quizás sea yo en RQL exclusivamente y ya Ujú. está. Ajá, interesante, sí. Sí, a mí me encanta enseñar en persona también, pero es verdad que te puede limitar, te puede lastrar un poquito, ¿no? Con las horas y el precio y todo eso. Claro, porque tu tiempo tiene límites, ¿no? Exactamente. Entonces, Ujú. intercambiar tu tiempo por dinero y ya está, y solo vivir de tu tiempo, eso no es muy rentable, no es No, muy no. rentable. Entonces, yo pienso que una pequeña parte del tiempo sí, Ujú. y la mayor parte del tiempo a la creación de contenido. Ajá, genial. Y bueno, pues para terminar, llevas mucho tiempo estudiando, has trabajado con muchos estudiantes. ¿Crees que hay un consejo, una idea que ha sido como lo más útil, lo más importante que quieres compartir con la gente? Uy, eso es mucha responsabilidad. Es mucha- sí. Un consejo, una idea.
Bueno, para empezar, si están aquí, yo creo que ya lo están haciendo genial, Mm. porque no están haciendo lo típico de morirse de asco con un libro y un bolígrafo. Así que creo que por esa parte lo están haciendo genial. Lo mejor para aprender un idioma, sin ninguna duda, es meterse dentro en todos los aspectos del idioma, hablar con los nativos, hacer amigos que sean nativos, Mm. intercambiar idiomas, no ahogarse, no asfixiarse ni morirse de angustia por tener errores. Ujú. Que eso lo he visto de recibir correos yo o mensajes en Instagram y escribirme cosas y decirme, lo siento porque mi español es muy malo. Digo, Ujú. vamos a ver, te estás comunicando y te estoy entendiendo dónde está el problema. No hay Mm. que angustiarse No. ni pasarlo mal por los errores. Eso es, vamos, para mí es como la ley máxima. Y poco más. Consumir Sí. todo tipo de contenido que les interese, no solo para aprender el idioma, sino también contenido de temas que les interesen en ese idioma. Ujú. Mm. Me gusta, me Eso gusta. sería, eso sería mi idea No, ahora estoy totalmente de improvisada. acuerdo. Es una pregunta muy chunga. Gracias por intentar. Exacto. Pero nada, ha sido un auténtico placer. Me lo he pasado muy bien hablando contigo. Así que muchas gracias Igualmente. por estar. Muchísimas gracias a ti, Shane, por invitarme. Yo también me lo he pasado muy bien. Y ya te invitaré yo a mi podcast. Ah, pues muchas gracias. Cuando quieras, cuando quieras. Perfecto.